Buscar en la Biblia. Marcos 8, 31 al 34. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y comenzó a señalarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gracias a Dios por estas palabras. Que tu Santo Espíritu la ponga en mis labios. Que este pueblo sea edificado, Señor Dios. Glorifícate con poder y gloria, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Dios. El tema en esta noche: iglesia, vayamos al Gólgota, porque ha llegado la hora de morir. No se le olvide. Iglesia, vayamos al Gólgota, porque ha llegado la hora de morir. Jesús hablando con sus discípulos, le dice con toda sinceridad que era necesario él padecer y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y al final ser muerto. Y cuando se expresa de esta manera y los discípulos entienden el mensaje de Cristo, el corazón de Pedro es conmovido. Me imagino que Pedro dice: yo no puedo dejar que el maestro haga algo así. Tantos bienes que nos ha hecho, tanto que nos ha enseñado, nos ha revelado el reino de Dios. Ahora yo no puedo permitir que el maestro padezca tal cosa. Jesús sabía el propósito. Jesús sabía el objetivo. Cristo sabía lo que había venido a la tierra. Su visión, su misión, nadie la podía quitar de su vida. Y esto es algo importante que la iglesia tiene que entender, tiene que aprender, que no importa la circunstancia, no importa con quién tú te rodeas, la visión, la misión, la cual tiene que cumplir la iglesia en esta tierra, en este mundo, nadie la puede quitar de tu vida. Nadie. 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 Jesús sabía lo que había venido. Jesús sabía que tenía que morir en la cruz del Calvario. Jesús sabía que ese hombre en él tenía que morir. Él sabía que en la cruz se iba a erradicar la maldición del pecado. Él sabía que en la cruz había redención para la humanidad. Él sabía que en la cruz se iba a satisfacer la ira de Dios. La iglesia tiene que comprender que ha sido llamada a ir al Calvario. La iglesia tiene que comprender que ha sido llamada a tomar la cruz. La iglesia tiene que comprender, amados hermanos, que más que vivir una vida religiosa, una vida cristiana, una vida, amados hermanos, conforme a la ética, conforme a lo bueno del mundo, bendito sea el nombre del Señor, hemos sido llamados a ir al Calvario. Hemos sido llamados a matar al hombre viejo. Hemos sido llamados a nacer de nuevo. Y para alguien tener que nacer de nuevo, debe morir. Si no mueres, no hay forma de que pueda nacer. Y como pastores queremos consagrar, santificar la iglesia, que camine derecho, agradando a Dios, sometido a la palabra. Pero es duro cuando hay un pueblo que no ha nacido de nuevo. Es duro cuando hay un pueblo que no ha comprendido, amados hermanos, que tiene que morir a los deseos carnales, que tiene que morir al mundo, que tiene que morir a los placeres de la vida, a los designios de la carne. El pueblo tiene que comprender que hemos sido llamados a morir para que Cristo vive en nosotros.
No hay forma de que podamos ser hombres nuevos, mujeres nuevas, si todavía no hemos sido crucificados con Cristo. Y cuando hablamos de la cruz, creemos que es algo sencillo. Cuando hablamos del Gólgota, pensamos simplemente en el sufrimiento. Cristo, cuando llega la hora de la verdad, se va al monte de Getsemaní. Y allí en aquel monte comienza a orar. Y los discípulos ni tan solo una hora oraron con él. Y dice la Biblia que su sudor era allí como gotas de sangre. Y se atrevió a decir al Padre: Señor, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Y muchos de nosotros creemos que Jesucristo quería ser libre simple y llanamente del sufrimiento. Quería ser libre de la cruz. Quería ser libre del oprobio. Quería ser libre de los clavos, de las espinas, de los latigazos. Muchos de nosotros creemos como que Jesucristo estaba diciendo: Señor, líbrame de ese sufrimiento. No, iglesia de Cristo. No era de eso que Cristo estaba diciendo que lo librase. Él sabía que tenía que cumplir con eso. Jesús vivía una vida en el Espíritu. Jesús no vivía una vida en la carne. Y no es posible, amados hermanos, porque hubo hombres de Dios y han habido hombres de Dios, que si tomamos este versículo y lo aplicamos y lo interpretamos de esta manera, haríamos una exégesis bíblica. No sería correcta su interpretación. Porque no es posible que Pedro, que fue un cobarde, que lo negó, bendito sea el nombre del Señor, cuando es investido del poder del Espíritu Santo, le llega la hora de morir y dice que él no es digno de morir como su Señor y muere con la cabeza para abajo crucificado. No me diga usted a mí que Pedro era más valiente que Jesucristo. No me diga usted a mí que Juan Hus fue más valiente que Jesucristo. No me diga usted a mí que John Wycliffe fue más valiente que Jesucristo. Alabado sea Dios. Hubo hombres que mostraron valentía. Hubo hombres que mostraron confianza. Hubo hombres que en el momento de morir para ellos fue un deleite. No me digas tú a mí que Jesucristo era más cobarde que estos hombres, que le decía al Padre que pasara la hora de prueba que venía a su vida. La comprensión de Cristo en ese momento, ninguno de nosotros la podemos comprender. Porque allí no había cualquier hombre que iba a ir a la cruz. ¿Cuántos hombres no han muerto en la cruz? Miles y miles de hombres han sido muertos en la cruz. Estaba acostumbrado a hacer esto. Para los hombres ese día no marcaba ninguna diferencia. Padre, aparta de mí esa copa. ¿Cuál copa quería Jesús que apartaran de él? Amados hermanos, el que clamaba en aquel momento, el que oraba en aquel momento, era el mismo Dios. Aparta de mí esa copa, la copa de la ira de Dios, que iba a caer sobre la vida de Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros, personificado en el Hijo. Él quería que lo libraran de eso. La ira de Dios, la tierra que tiene que ser destruida, la humanidad entera, donde los juicios tienen que caer, donde hay una sentencia de muerte. Yo, que soy el que dicto la sentencia y que digo que tienen que morir, a la hora de aquel violar esos principios y violar esa ley, que lo que le espera es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Si aparece entonces el mismo Dios que da la sentencia de la muerte y se pone en el lugar del criminal para que su propio juicio caiga sobre él. Alabado, no sé si usted me entiende lo que le quiero decir. Tienes que morir. Y a la hora de morir te toca morir. Y yo me pongo en el lugar tuyo para morir. Y a la hora de morir, aquel que debía estar muerto se convierte en mi verdugo.
Yo no sé si usted entiende esto. Aquel que dicta la sentencia ahora es el sentenciado. Aparta de mí esta copa, porque Dios nunca había sido maldito. Y sabía que en ese momento esa naturaleza que había en él iba a ser afectada. Iba a sufrir el embaste del pecado. Se hizo maldición por nosotros. Porque maldito era aquel que era colgado en un madero. Él se hizo maldición por nosotros. Dios no estaba llamado a hacerse maldición por nosotros. Solamente el amor de Dios, la misericordia de Dios, movió a Dios a venir a la tierra, a hacerse hombre, morir por nosotros, y que nosotros mismos, los sentenciados a muerte, fuéramos sus verdugos. Pensó en la maldición, pensó en la ira de Dios, no la ira de los hombres. La ira de Dios sobre él. Y es por esto la ignorancia del hombre. Cómo el hombre ignora lo que es la ira de Dios. Cómo el hombre ignora la copa de la ira de Dios en el libro de Apocalipsis. Que será algo terrible, será algo sin antecedentes, será algo, hermano, que va a marcar la historia de la humanidad. Cristo en la cruz padeció ese momento. Cristo en la cruz recibió los juicios de Dios en su vida. La maldición del pecado fue sobre él. La iglesia está llamada, ¿sabe a qué, amados hermanos? A ser crucificada así como Jesús. Pero para esto hay que ir a Getsemaní. Para esto, iglesia, tu sudor tiene que ser como grandes gotas de sangre. Para esto hay que quebrantarse en el altar de Dios. Para esto hay que venir humillado ante su presencia y decirle a Dios que queremos morir. Hay que decírselo de corazón. Estamos viendo un evangelio hipócrita. Estamos viendo un evangelio mentiroso. Que amamos a Dios del labio, pero con nuestros hechos negamos totalmente a Dios en nuestras vidas. Un pueblo que habla de un nuevo nacimiento y no ha nacido de nuevo. Un pueblo que habla de arrepentimiento y no está arrepentido. Un pueblo que habla de santidad y vive en el mundo conforme a los placeres de la vida. No respetamos a Dios, no creemos verdaderamente en Dios, no hay temor de Dios, se ha perdido el temor en el pueblo. Es tiempo de que la iglesia camine hacia el Gólgota. Es tiempo de morir en el Gólgota. Y no queremos llegar al lugar de la calavera, no queremos llegar a ese lugar, al lugar del sufrimiento. No queremos llegar allí, porque sabemos allí que cuando lleguemos a ese lugar, amados hermanos, el hombre, el que gobierna nuestra vida, nuestro ego, será quebrantado en la cruz. Nuestro orgullo se quedará crucificado. El adulterio quedará crucificado allí también. Los placeres y los deseos de la carne, la vanagloria de los ojos, quedarán allí crucificada, muerta en la cruz del Calvario. Pero lo que no entiendo, ¿por qué la iglesia odia tanto la cruz? ¿Por qué la iglesia odia tanto el camino al Gólgota cuando hemos sido llamados hacia él? Porque es una iglesia que no ha comprendido el llamado de Dios. Y día tras día, cuando hay hombres de Dios, cuando hay mujeres de Dios, que Dios revela, que están conectados con Dios, que están en el secreto de Dios, amados hermanos, hay un mensaje de corrección para el pueblo. Hay un mensaje de volver a la senda antigua. Hay un mensaje de santidad. Hay un mensaje de pureza. Porque el pueblo todavía no ha cambiado. El pueblo todavía no ha muerto. Y tenemos que estar motivando al pueblo para que busque a Dios. Y el pueblo motivado, y muchas veces el pueblo mezclado en trivialidades que no te añaden nada positivo en tu vida. Y estamos enfocados
en cosas pequeñas. Y ustedes ven, los hermanos, esa iglesia que alaba, que glorifica a Dios y que supuestamente ama a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, la ve hundida en los afanes de la vida. Nosotros como iglesia no estamos llamados a construir grandes imperios, amados hermanos. No está llamado para que seamos hombres famosos, hombres de renombre, reconocidos por toda la humanidad. La iglesia no está llamada a ser reconocida. La iglesia no está llamada a ser aceptada por los hombres. Al contrario, está llamada a ser odiada por el mundo, aborrecida por él. La iglesia está llamada para glorificar a Dios. ¿Sabe con qué? Con tu muerte en el Calvario. Era necesario que los discípulos murieran. Era necesario que hombres del vulgo y sin letra conocieran al Dios verdadero. Era necesario que un hombre como Pedro fuera transformado por el poder de Dios. Era necesario que los discípulos tuviesen que morir. Era necesario ese anhelo de ser los grandes, los reconocidos. Acuérdate de mí, Señor, cuando esté en tu reino. Haz que nosotros nos sentemos al lado de ti. Esas son cosas que tenían que morir en el pueblo. Son cosas que los discípulos tenían que dejar enterradas. Aquel hombre poco violento llamado Pedro, que al momento de defender al maestro saca una espada y corta una oreja. Ese hombre tenía que morir. Tenía que morir. Como muchos de nosotros tenemos que morir delante de Dios. Muchos de nosotros que estamos esclavizados en el pecado. Muchos de nosotros que estamos marcados con el pecado. Que no nos podemos consagrar a Dios. No podemos ser hombres, mujeres santas. Porque la carne, la lascivia, forma parte de nuestras vidas. Nos tiene atado, nos tiene pulverizado. El diablo nos tiene amarrado totalmente. Un pueblo que proclama al Cristo crucificado. Y ellos todavía no han tocado ni la cruz. No saben lo que es el sufrimiento. No lo anhelan en su vida. No hay que flagelar el cuerpo. Pero debemos morir en la cruz. Debemos morir en la cruz. Y cuando te decidas, como iglesia, ir al Gólgota, porque ha llegado la hora de tu morir, se te va a aparecer un Pedro que va a tratar de disuadirte, de persuadirte y decirte: yo no quiero que tú hagas tal cosa. Se te va a aparecer el hermanito que quiere cuidar de tu vida. Cuando decidas morir, cuando decidas buscar a Dios en espíritu y en verdad, cuando decidas que Dios se haga real en tu vida, cuando te decidas servirle a Dios y ponerlo a Él y darle el primer lugar en tu vida, van a aparecer 2 o 3 que te van a aconsejar y te van a decir: tú no puedes tomar el evangelio así tan profundo, porque te va a convertir en un esquizofrénico, en un loco. No puedes ser un fanático. Pero es Dios que ha puesto una carga en tu corazón. Es Dios que te ha motivado para que tú te hagas un hombre y una mujer nueva en Él. Porque si no mueres, el Espíritu de Dios no puede fluir en tu vida. Estos discípulos, ellos, llenos de las cosas materiales, en el momento de la verdad, cuando Cristo ya es sentenciado, cuando llega la hora, hermano, de morir, cuando llega la hora de cargar el madero, cuando llega la hora de tú decidirte a buscar a Dios en espíritu y en verdad, de tú dejar ese hombre viejo muerto, enterrado, y decidir nacer de nuevo en Cristo Jesús para servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, aparecerá aquel en el camino para impedirlo. Pedro le dice: no lo haga, maestro. No quiero que lo hagas.
Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. No ayune, no ores tanto, no leas tanto la Biblia, que te va a poner loco, muchacho. Contrólate. No hay que salir a predicar tanto. No hay que estar hablando tanto de Dios donde quiera que tú vas. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Me eres piedra de tropiezo. Siempre el enemigo va a obstaculizar el propósito en tu vida. Cuando te decides ir a la cruz del Calvario, cuando llega la hora de la muerte, los que están contigo te van a abandonar. Te van a dejar solo. Se van a burlar de ti. Porque ha decidido dejar atrás al mundo. Ha decidido dejar atrás el materialismo. Ha decidido dejar atrás todo lo que impide que Dios tome el primer lugar en tu vida. No podemos estar enfocados solamente en cosas que alimentan al hombre, la mente del hombre natural. Muchos de nosotros muy ocupados en esta vida, pero ocupados en cosas que no son importantes. Nos importa muchas veces. Eso llora la presencia de Dios. Cristianos, 3, 4 horas con un videojuego practicando y jugando allí. Cristiano, 3 y 4 horas jugando dominó. Cristiano, 3 y 4 horas viendo televisión. Pero todavía en su vida, en ese día, no han dedicado 1 hora para Dios. Y decimos que amamos a Dios. ¿Por qué sucede esto en el pueblo? Porque el pueblo todavía no ha muerto. El pueblo ha comprendido que ha sido llamado a ir al Calvario. Porque cuando vamos al Calvario, ese hombre, con sus deseos engañosos, se muere. Desaparece de tu vida. Entonces no es posible, hermano, que dediquemos más tiempo a estas trivialidades que tu comunión con Dios. Es por esto que la iglesia de hoy en día es una iglesia indiferente al Espíritu Santo, indiferente al pecado. Una iglesia que ha perdido la sensibilidad hacia Dios. Se ha perdido el temor a Dios. Una iglesia que le hace falta chocar con el caballero de la cruz. No es posible que nos le llamemos cristianos y seamos más mundanos que cristianos. No es posible, amados hermanos, que los apartados estemos tan involucrados con el mundo. ¿Cuánta cara seria en esta noche? Pero si estas palabras, tú haces caso omiso a lo que estoy diciendo en esta noche, eres un futuro candidato al infierno. Porque lo que te estoy diciendo es una verdad bíblica, que tenemos que morir para que Cristo vive en nosotros. ¿Cuántas luchas muchos pastores con muchos miembros que anden por el camino de santidad, por el camino de rectitud? ¿Cuántos hermanos rebeldes? ¿Cuántos hermanos que no les gusta ni que lo aconsejen ni que lo corrijan? Se pastorean a sí mismos. ¿Sabe por qué sucede eso, hermano que me escucha? Porque todavía no han nacido de nuevo. Porque todavía ese hombre no ha muerto. Y ese hombre viejo y carnal no soporta la corrección. Ese hombre viejo y carnal no soporta lo que viene del Espíritu. Ese hombre viejo y carnal siempre está justificándose. Ese hombre viejo y carnal siempre está diciendo que estamos sujetos a debilidades.
El hombre viejo y carnal, centrado en el ego, con un evangelio antropomórfico, centrado totalmente en el hombre, pero no en Dios. No en Dios. ¿Por qué la iglesia está como está? ¿Por qué la iglesia de hoy en día es tan mundana? ¿Por qué la iglesia de hoy en día no hace la diferencia? ¿Por qué la iglesia de hoy en día no se mueve el poder y la unción de Dios? ¿Por qué la iglesia de hoy en día no se quebranta delante de Dios? No llora en el altar, no busca a Dios en espíritu y en verdad, porque todavía no ha muerto. No ha muerto. Yo le digo a Dios que me acabe de matar. Señor, acábame de matar. Mata a ese Edwin que está ahí. Y que sea Cristo el que vive en mi vida. Mátalo, desaparécelo. Si no es así, no hay forma de que te parezca a Cristo. No hay forma. ¿Cuántas personas que no cambian? Que vienen del mundo con un temperamento fuerte y siguen igual en la iglesia. Con su temperamento fuerte, se emburujan, pelean con cualquiera, se ponen los guantes con cualquiera, porque son de sangre. Es que no han muerto, no saben lo que es Dios, no saben lo que es el evangelio, no conocen el poder de la sangre de Cristo. El hombre carnal le huye a los clavos allá en la cruz. Le huye al látigo. Le huye al sufrimiento. Al padecimiento por causa de Cristo. El hombre carnal le va a huir. A la burla, a la mofa. El hombre carnal le va a huir. Somos exhibidos al mundo cuando vamos al Calvario. Y hay que tomar la cruz. Había que llevar un travesaño, que era el palo que iba aquí. Y allí iba un letrerito que decía el por qué tú eras sentenciado. Y por eso le pusieron al maestro Inri, Jesucristo, Rey de los judíos. Esa era su sentencia. Por eso era llevado a la cruz. Por proclamarse Rey de los judíos. Por decir una verdad, no era rey de los judíos, era el rey del mundo. El rey del mundo. Y por eso fue sentenciado, amados hermanos. Hay que decirle al diablo que se quite del camino. Porque siempre va a aparecer un hermano con consejos materialistas. Un hermano que te va a aconsejar porque su mente está enfocada en las cosas de aquí de este mundo. Y el Señor le dijo a Pedro, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por eso me dice a mí que no me suceda tal cosa. No ayune, hermano, no ore, no prediques. Eso no es necesario. Ya Cristo hizo eso por ti. Reprende al diablo. Apártate de mí, Satanás. Hay que buscar a Dios, amados hermanos. Amigo que me escucha, debemos ir al Calvario para que nuestro ego sea destrozado allí. Para que ese hombre viejo entienda lo que es sufrir por causa del maestro. Allí en el Calvario. Esa era una de las muertes más horrendas, de las muertes más humillantes que había. Aún los romanos, a sus propios ciudadanos, ellos no lo crucificaban, porque era una muerte muy deshonrosa. Ellos no lo hacían con sus ciudadanos. Y esa fue la muerte del Hijo de Dios. Aleluya. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Llamando a la gente y sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame.
tome su cruz y sígame. Pero a ti no te están presentando una cruz. Te están presentando la llave del apartamento que Dios tiene para ti. La llave de la jipeta. La llave de la prosperidad. La llave de la bendición. La que abre todas las puertas. La confesión positiva. Lo que tú dices, eso recibe. Y eso es lo que muchos están recibiendo. Eso es lo que muchos están aceptando por evangelio. Ya es tiempo de detener todas estas mentiras y herejías, preparando alma para llevar al infierno con un evangelio totalmente falso, de toda falsedad. Dios nos manda a tomar una cruz. Que lo sigan tomando la cruz. Y yo le digo a ustedes que me sigan, porque van a ser personas prósperas en Dios. Van a ser multimillonarios en Dios. Le voy a decir que ya el sufrimiento se acabó. Dios del cielo. La cruz significaba sufrimiento. La cruz significaba dolor. La cruz significaba la ira, la sentencia de una muerte en tu vida. Eso significaba la cruz. Y el evangelio que se presenta hoy en día, el pseudo evangelio, el falso evangelio, hay muchas personas que lo están tomando como bueno y válido y no lo han pesado en la balanza. Y como no lo han pesado en la balanza de la palabra del Señor, amados hermanos, creen que es verdadero. Y cuando lo pesa en la balanza, te das cuenta que ha sido hallado falso. Personas que están en una iglesia no saben lo que es el evangelio. Personas que tienen años en una religión no saben lo que es la cruz. No saben que tienen que morir porque no se lo han dicho ni se lo han enseñado. Años y años. Y cuando pasen de esta vida a la otra, van a despertar en el infierno. Porque nunca conocieron el verdadero evangelio de Cristo. Porque nunca murieron al yo. Porque su vida era egocéntrica. Era una vida mentirosa. Era una vida egoísta. Era una vida centrada en el materialismo. Era una vida que no vivía conforme a la palabra de Dios. Y una persona que viva de esta manera todavía no ha muerto. La iglesia debe caminar hacia el Gólgota porque ha llegado la hora de morir. La venida de Cristo está a la puerta y solamente se van con Él los que han nacido de nuevo, los que han experimentado el toque ígneo del Espíritu Santo, los que han sido transformados por el poder del Espíritu de Dios. Los discípulos tenían que morir para que vieran a Dios. Para que dejaran de pensar un Pedro en las cosas de los hombres y pudiera pensar en las cosas de Dios. Y Dios le dice, esperen allí la promesa en el aposento alto. Y allí 40 días estuvieron delante de la presencia de Dios. Y si elegimos 40 días nos van a criticar. Eso no es ayuno y oración. Eso es búsqueda nada más de Dios. Se van a volver locos. Aleluya. Yo quiero decirle a ustedes que el perfil de la iglesia del ayer, el perfil de la iglesia apostólica, no encajaría hoy en día en el perfil que nosotros tenemos de lo que es la iglesia de Cristo. Pablo no sería aceptado en nuestra iglesia. Pedro tampoco sería aceptado en esta iglesia. Lo metiéramos preso. Porque vendría a esta iglesia y nos va a señalar y me va a decir, Edwin era un mentiroso, era un hijo del diablo, te tiene que arrepentir. Ay, ese hombre no, ese yo no lo quiero aquí en la iglesia. Yo no lo quiero aquí. Le digo al pastor hijo del diablo que tenía que arrepentirse. Porque se va a aparecer Chucho, Jacinto y José con una ofrenda. Aquí traigo, hermano Pedro, una ofrenda especial para Dios. Hemos entregado por lo que nos costó la ofrenda.
Y Pedro le va a decir: mentiroso, no ha mentido a los hombres, sino a Dios. Y se van a caer muertos y lo vamos a llevar a la cárcel. Y el primero posiblemente sea yo. Por tu palabra, ese hombre se cayó muerto allí en la iglesia. Hombres como estos no son aceptados en el evangelio de nosotros. Es un evangelio barato, no es un evangelio verdadero. Hay que buscar el verdadero evangelio de la cruz, en la coinonía del Espíritu Santo. Hay que estar en la sintonía de Dios. Hay que servir a Dios en espíritu y en verdad. Debemos dejar de relajar con Dios, de relajar con este evangelio. Debemos dejar de contaminar el púlpito de la iglesia, los instrumentos de la iglesia, cantando en pecado, tocando en pecado, ministrando y predicando en pecado. Dios está llorando por la situación de su iglesia. Todo esto sucede porque hay un pueblo que no ha muerto, porque hay un pueblo que no ha ido a la cruz. No hay forma de ser cambiado y transformado si no vamos a la cruz. Pablo es un vivo ejemplo. Los discípulos son un vivo ejemplo. 40 días allí en el aposento alto, y allí descendió la presencia del Espíritu Santo. Y esos hombres fueron muertos por el poder transformador del Espíritu de Dios. Se humillaron, reconocieron su estado, reconocieron su estado. Dios lo llenó, Dios lo transformó. Y el hombre que lo negó 3 veces, ahora lo amenazan de muerte. Y con alegría dice: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si quieren quitarme la vida, quítenmela. Pero no voy a dejar de hablar la palabra de Dios. No voy a dejar de decir la verdad. Aleluya. Que mi principio y tu principio sean diferentes a los demás, a la mayoría. Olvídate de eso. El mensaje de Dios no puede cambiar. La doctrina no se cambia. Estos hombres fueron cambiados, transformados totalmente. Reconocieron el poder que había en la crucifixión de Cristo. Fueron muertos y volvieron a nacer de nuevo. Fueron hombres transformados, hombres cambiados, hombres regenerados por Dios. Trastornaron el mundo. Hombres del vulgo, sin letra, pero que el poder de Dios estaba en ellos. Que una nueva criatura con la naturaleza de Dios había surgido en ellos. Tanto así que le llamaron cristianos, porque se parecían a Cristo. Yo quiero decirle a usted, amigo que me escucha, que el que pone el sentimiento en tu vida, ese deseo arduo de ser como Él, de morir, si eres un carnal dentro de la iglesia, si todavía no puedes ni orar, vive una vida cristiana media, te hace falta morir. Te hace falta que te muestre el camino al Gólgota. Te hace falta tomar tu cruz. Y hasta que no sienta que ha muerto a este mundo, no puede seguir igual. Si tiene que durar 1, 2, 3, 4, 5 semanas en el altar buscando a Dios, trabajando y viniendo a tirarte de rodillas para que Dios haga algo, hazlo. Porque estamos llamados a morir. Si ese ser lujurioso está en tu vida, si esa Jezabel todavía vive en tu vida, es que no ha muerto todavía. Si se te hace difícil dejar algo material para agradar a Dios, es que no ha muerto en tu vida. El muerto no siente. Cuando mueres en la cruz, pueden hacer lo que sea con el cuerpo muerto. El muerto no va a sentir nada.
El mundo se reirá de ti. El mundo se va a burlar de ti. El mundo te va a señalar y dirá muchas cosas feas de ti. Pero si estás muerto al mundo, tú no vas a sentir nada de eso. Tú mirarás más allá y dirás: mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. El mismo Pablo proclamó una palabra que marcan la vida de nosotros como cristianos. Pablo dijo en Romanos 6, capítulo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando sirves al pecado, es que todavía tu cuerpo no ha sido sacrificado. Cuando tu cuerpo es sacrificado, tú no te puedes valer de ti mismo. No se puede valer. Usted no se puede valer cuando está crucificado. ¿Por qué somos carnales? ¿Por qué los designios de la vida nos llaman la atención? ¿Por qué estamos más centrados en las cosas de este mundo que en las de Dios? Porque todavía nuestro cuerpo no ha sido crucificado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El viejo hombre, Romanos 6:6, aquí yo no estoy inventando nada, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Cuando somos crucificados juntamente con él, el cuerpo de pecado es destruido, iglesia. Aprende esto y grábate eso. Hace falta que la iglesia vaya al Calvario. Hace falta de que usted vaya a la cruz. Y si todavía hay un ser egoísta en tu vida, si todavía el hombre que gobierna tu vida, si todavía el mundo que gobierna tu vida, te hace falta ir a la cruz. Te hace falta ir al Calvario. Gálatas 2:20 dice, Pablo hablando: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Puede usted decir eso, iglesia? ¿Puede la iglesia de hoy en día, esa iglesia tan moderna, esa iglesia tan materialista, esa iglesia tan centrada en las cosas de este mundo más que en la de Dios, podría decir eso? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque vamos a seguir aquí en este cuerpo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Qué lindo Jesús. Pero en Gálatas 5:24, Pablo dice estas palabras: para los que se viven justificando, para los que dicen, hermano Edwin, es que yo soy joven, hermano Edwin, es que la carne es débil, hermano Edwin, es que estamos todavía en este mundo, es que todavía no hemos sido glorificados, es que usted sabe que estamos sujetos a pasiones, es que tú sabes que la vista, no somos ciegos. Pues coge esta palabra para ti, hermano y hermana que me escuchan, que cuando ve una mujer que se ve bien, ya le está codiciando y te está yendo a la cama con ella. Que cuando ve un superhombre de esto, un superman por la televisión, un guapo de esto de novela, porque hay hermanitas que todavía están fajadas viendo novelas. No se pierden una novela. ¿Por qué no viene a la iglesia? Imagínate, esa novela no me la puedo perder. Así mismo se van a quedar novelando. La Biblia dice que tenemos que estar velando. Se van a quedar novelando. Cristianos que se manejan conforme a sus propios conceptos y principios. Pastores que dicen, ver novelas, eso es nada. Arrepiéntete, hijo del diablo. Bendito sea Dios.
Aleluya. Enseñando a la iglesia a ser iglesia tibia, iglesia indiferente, iglesia insensible al pecado. Le enseñamos a hacer muchas cosas, menos a buscar a Dios. Dios, miren, amados, Dios está llorando por la condición de la iglesia hoy en día. Dios está llorando por la condición de la iglesia. Da vergüenza lo que nos llamamos ser iglesia de Cristo. Lo que hacemos nosotros, lo que decimos, lo que vivimos, eso da vergüenza en la presencia de Dios. Gente con 20 y 30 años en la iglesia y todavía no han nacido de nuevo. 40 años y no saben lo que es morir a la carne, al viejo hombre. Dios, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Tendrá que aparecerse en la iglesia y revelarse y decirle: yo soy real. Gente con 50 años no tienen fe en Dios. Creen que Dios es un muñeco, porque sus hechos dicen todo lo contrario, que no hay ninguna fe. El diablo y los demonios creen más que muchos de nosotros. Gálatas 5:24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes la han crucificado? ¿Quiénes son los que la han crucificado? ¿Quiénes son los que han ido al Calvario? Los que son de Cristo. Los que son de Cristo. Y si todavía tú no has crucificado la carne con sus pasiones y deseos, no eres de Cristo. Aunque tengas 50 años en la iglesia, no eres de Cristo. No eres de Cristo. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Eso no son palabras mías, eso es palabra de Dios. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto más precioso, más bello y que más le agrade a Dios, amigo, hermano que me escucha, es cuando tú presentas tu cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Y para presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, no es en la iglesia nada más que se presenta. Es donde quiera que esté que tiene que presentarlo. A donde quieras que te mueva, tiene que estar ese cuerpo presentado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es el mejor culto de la iglesia. Esto no es emoción, Filipenses 1:21 certifica la palabra del apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir para mí ganancia. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Cristo? Cuidado con ese amén. Gloria a Dios. Cuidado, Gloria a Dios. Yo lo que quiero es que usted caiga y se haga un autoanálisis de cómo estamos delante de Dios. Si es verdad que estamos dispuestos. Si es verdad que queremos ir al Gólgota, porque ha llegado la hora de morir. La mundanalidad se va a acabar en la iglesia cuando vayamos al Gólgota y muramos allá. Las falsedades de la iglesia, dentro de la iglesia, se van a acabar cuando vayamos al Gólgota. Los adulterios, la fornicación, el engaño, el robo, dentro de la iglesia se van a acabar cuando vayamos al Gólgota y muramos. Cuando ese egoísta que hay en nosotros se ha muerto, pulverizado allí por la ira de Dios,
y que salga un hombre nuevo. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, hay que morir por el Espíritu para que podamos vivir. ¿Por qué la iglesia está muerta, pero no al mundo? ¿Sabe cómo está muerta? Delante de Dios. Viva para el mundo y muerta para adorar a Dios, para servir a Dios, para buscar a Dios. Y hay que morir, porque el Espíritu hace morir las obras de la carne. Y si el Espíritu la hace morir, entonces vamos a vivir. Vamos a vivir. Dios quiere que la iglesia muera. Y que cuando muera experimente una resurrección de criaturas nacidas en Dios. Y de esta manera, entonces tú harás que otros que están muertos resuciten. Pero los muertos no pueden resucitar muertos. Gloria a Jesús. La iglesia tiene que morir y ser resucitada, como el Señor mismo lo dijo, que iba a ser muerto e iba a resucitar en el tercer día. Y cuando muramos a nuestro yo, cuando muramos a nuestro egoísmo, cuando muramos al materialismo, cuando muramos al mundo, cuando muramos a los deseos de la carne, a los placeres de esta vida, cuando muramos a la vanidad de nuestra mente, cuando muramos al orgullo y la altivez, óigame, Dios nos va a hacer nuevo, nos va a resucitar. Y cuando te resucite a ti, entonces podemos resucitar a otros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Dios. Bendice este pueblo, Dios mío, de manera especial. Obra poderosamente, Señor. Eres bueno, eres maravilloso, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre. Para tu honra y tu gloria, Dios mío, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.